Muy buenos días, profesora y compañeros. Somos el equipo 4 y hoy les hablaremos acerca de Indautor. Mi equipo está conformado por Ávila Torres Ana Paola, Helston Jerónimo Evelina Londra, López López Andrea, Macías Beas Evelyn Estefanía, Rodríguez Rodríguez Ángela Dainé y Serrano Gómez Ana Paola. Dentro de la siguiente presentación se abordarán aspectos generales y específicos del Instituto Nacional del Derecho de Autor. La perspectiva legal en materia artística no es un tema aparte de interés estudiantil. El conocer qué obras están dentro de este derecho y también el cómo realizar un proceso supone un apoyo y un mayor entendimiento en el conocimiento general. ¿Qué es Indautor? El Indautor es la autoridad administrativa en materia de derechos de autor y derechos conexos que en el ámbito de sus atribuciones brinda día a día diversos servicios a la comunidad autoral y artística, así como en el ámbito nacional y extranjero, así como a los respectivos titulares de derechos. Recibe y atiende diversos trámites diarios, entre los que destacan el servicio de obras y contratos de cesión y licencias de uso, autorizaciones a las sociedades de gestión colectiva, reservas de derechos al uso exclusivo, obtención del número internacional normalizado del libro y el número internacional normalizado para publicaciones periódicas, celebración de juntas de evanencia, consultas y asesorías legales, resolución de infracciones en materia de derechos de autor, procedimientos de arbitraje, y la impartición de cursos de capacitación y orientación para sensibilizar a la sociedad de la importancia del respeto a los derechos de autor para crear una cultura de legibilidad en la era del conocimiento y la tecnología de la información. A continuación vamos a hablar acerca de la misión y visión de Indautor. Para comenzar, tenemos que la misión se enfoca en salvaguardar los derechos autorales, promover su conocimiento a los diversos sectores de la sociedad y sobre todo fomentar la creatividad y el desarrollo cultural. También busca impulsar la cooperación internacional y el intercambio de las instituciones encargadas del registro y protección de los derechos del autor y los derechos conexos. Por otro lado, en su visión busca ser reconocida como un instituto a la vanguardia que constituye la autoridad en materia de derechos del autor y presta servicios de excelencia a la comunidad artística y autoral. Sobre las principales funciones de Indautor, primero tenemos lo que es la inscripción de actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan o confieran los derechos patrimoniales. En segundo tenemos la asesoría en materia de derechos de autor y derechos conexos. A diferencia del derecho de autor, los derechos conexos se otorgan a los titulares que entran en la categoría de intermediarios en la producción, grabación o difusión de las obras. Esto quiere decir que mientras los derechos que abarca el derecho de autor se refiere solamente a los autores, los derechos conexos se aplican a otras categorías de titulares de derechos, como los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión. En tercero tenemos substanciar los procedimientos de avenencia, arbitraje y recurso de revisión. Y en cuarta parte tenemos otorgar reservas de derechos al uso exclusivo de títulos, nombres y denominaciones sobre publicaciones y difusiones periódicas, grupos o nombres artísticos, personajes humanos de caracterización, simbólicos o ficticios y promociones publicitarias. Tenemos substanciar los procedimientos de nulidad y cancelación de la reserva de derechos al uso exclusivo. Esto se refiere a los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, por medio de los cuales una persona física o una persona moral puede solicitar la nulidad o la cancelación de una reserva de derechos que sea otorgada y vigente. La nulidad se puede cancelar cuando se hayan declarado con falsedad los datos que de acuerdo con el reglamento sean esenciales para el otorgamiento. Y la cancelación
se puede imponer cuando el solicitante de una reserva de derechos hubiese actuado en mala fe o en perjuicio de un tercero o con una violación a una obligación legal o contractual. Dentro de las obras que se encuentran protegidas están literarias, musicales con o sin letra, pictóricas o de dibujo, teatrales, de danza, escultóricas o de carácter plástico, caricatura e historieta, arquitectónicas, cinematográficas y audiovisuales, programas de radio y televisión, programas de cómputo, fotográficas, obras de arte aplicado, base de datos y obras derivadas. Sin embargo, no son objeto de protección de derecho de autor, entre otras las ideas, conceptos, métodos, invenciones o actos que no constituyen por sí mismos una invención original de naturaleza literaria o artística. Ahora haremos mención de algunas ventajas y desventajas de Indautor. Como ventajas tenemos que tiene ventas únicas. Durante los 10 o 20 años que dura la patente de un invento, el emprendedor tendrá derecho de comercializar su producto con exclusividad. Regalías. Contar con los derechos de un producto o proceso le permite al emprendedor licenciar, venderlo o transferirlo y recibir regalías. El atractivo para inversionistas. Es más probable que los inversionistas le dediquen recursos a un proyecto patentado, pues se sentirán más interesados de recibir ganancias de las ventas exclusivas que se generen. Fomenta más innovación. El registro de patentes también tiene un efecto al interior de la empresa y se refleja en la constante motivación de los empleados. Incrementa el valor de marcas. Empresas como Coca-Cola y Bimbo poseen diversas marcas registradas, las cuales son un intangible que hace a las empresas cada vez más valiosas frente a otras. Seguido de esto, tenemos las desventajas. Una de ellas sería el control. Es difícil asumir el control de la copia y distribución de obras por diferentes medios, logrando perjudicar al autor no solo en la devaluación, sino también en la modificación de sus creaciones. Credibilidad. El autor pierde credibilidad si sus obras se han utilizado de mala manera en el campo ilegal, logrando así perjuicios que la ley en ocasiones no puede remediar. Daños al autor. Por la falta de argumentos legales, las copias ilegales se convierten en un medio de sustento de las personas de escasos recursos, y muchos usuarios adquieren este tipo de obras sin comprender claramente cuál es el perjuicio que se está causando al autor. Costes. El elevado costo de las obras legales hacen que muchas personas no puedan adquirirlos en su versión original y opten por otro medio de divulgación. Ahora voy a hablar acerca de la diferencia entre autor y una obra. Para empezar, ¿qué es un autor? El término autor viene del vocablo en latín auctor y se refiere al individuo que es el creador, inventor, generador o productor de algo. Según el artículo 5 del Real Decreto Legislativo publicado el 12 de abril de 1996, indica que se le considera autor a la persona natural que crea alguna obra, ya sea literaria, artística o científica, y tiene sobre ella una serie de derechos morales y patrimoniales, los llamados derechos de autor. Es importante mencionar que las personas físicas tienen capacidad de crear y ser reconocidas como autoras, no así un animal o una cosa inanimada. No hay obra sin autor ni autor sin obra, y solo una persona física con la capacidad creadora se le puede considerar como tal. No obstante, hay algunos casos, como lo son las obras colectivas, cuyos autores pueden ser personas jurídicas, es decir, dos o más personas. Se le conoce como autor a quien figure como tal en la propia obra, ya sea que su nombre esté ahí, su firma o cualquier otro signo que le identifique. Es importante no confundirlo con la ley de propiedad intelectual, ya que en ella figuran aquellas personas que representan, cantan, leen, recitan, interpretan o ejecutan la obra sin ser necesariamente el autor de la misma. Un claro ejemplo de ello pueden ser los actores de una obra teatral que simplemente se están encargando de darle vida a la obra, sin embargo no fueron quienes la crearon. Ahora bien, ¿qué es una obra?
La palabra obra viene del latín, más exactamente del vocablo ópera, que se puede traducir literalmente como trabajo. Una obra es una cosa producida o hecha por una persona o un grupo de personas. Según el artículo 10 del Real Decreto Legislativo, publicado el 12 de abril de 1996, señala que las obras son objeto de propiedad intelectual. Todas las creaciones intelectuales, artísticas y científicas expresadas por cualquier medio o soporte, ya sea tangible o intangible. Más adelante también se dice que una obra es una creación original a la que se le atribuye una serie de derechos del autor. Algunos ejemplos de obras pueden ser los libros, las obras musicales, obras teatrales o esculturas artísticas. Ahora bien, ¿cuál es su diferencia? De manera muy simple y habiendo conocido más a fondo acerca de autor y obra, podemos concluir que un autor es la persona que crea una obra literaria, artística o intelectual, mientras que la obra es el trabajo por el cual el autor se da a conocer. ¿Qué son los derechos de autor? La Ley Federal del Derecho de Autor define a los derechos de autor en el artículo 11, donde dice que el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta ley, en virtud de la cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Estos primeros integran el llamado derecho moral y los segundos el llamado derecho patrimonial. El derecho moral es el derecho de todo autor a ser reconocido como tal, a decidir sobre el destino y la integridad de su obra. Este se caracteriza por ser perpetuo, estar unido al autor, ser inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable. El derecho patrimonial es la facultad que tiene el autor para explotar su obra por sí mismo, así como para autorizar o prohibir dicha explotación de cualquier forma dentro de los límites que establece la Ley Federal del Derecho de Autor. Proceso para realizar el registro de tu obra. Para esto necesitarás acudir al Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, para así obtener el registro de tu obra literaria y o artística, para así tener tu seguridad jurídica como autor y o titular de los derechos patrimoniales. Y como se muestra en pantalla, estos son los documentos necesarios que necesitarás llevar. Primeramente, tenemos los documentos que deberán ser entregados en su forma original y en copia, siendo 3. El acta constitutiva, documento el cual acredita la existencia de la persona moral, el documento que acredite la personalidad del representante legal y la identificación oficial del mandante, mandatario y testigos, en caso de que se presente una carta poder. Y ahora tenemos los documentos que deberán ser presentados de manera original. El comprobante de pago de derechos, la traducción al español de los documentos que se acompañan en distinto idioma, 2 ejemplares de la obra identificados con el nombre del autor y título, documento que acredite la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la obra, sobres cerrados con los datos de identificación del autor, esto en caso de que la obra sea bajo algún seudónimo, y en caso de ser solo un autor quien presentará la obra, deberá traer la solicitud de registro de obra RPDA-01. En caso de ser más de un autor, titular, editor y o productor, deberán traer también la RPDA-01-A1. En caso de que se registre una obra que derive más de una obra primigenia, presentar adicionalmente la solicitud de registro de obras RPDA-01-A2. Para el registro del fonograma o edición del libro, presentar la RPDA-02. Solicitud de registro de derechos conexos. Para enlistar las canciones, presentar RPDA-02-A1. Solicitud específica para videograma, fonograma, edición del libro. Registro para una obra musical.
A través de Indautor se pueden realizar 3 tipos de trámites. El primero es registro de letra, en donde solo es el texto de las canciones. El segundo es registro de canciones, siendo letra junto con música. Y el tercero es registro de música, solo la obra musical. A continuación diré los pasos para registrar la obra. Primeramente, descargar el formato de ayuda para pago y realizar el depósito de derechos de la página de Indautor. Se pueden registrar hasta 100 canciones por 271 pesos, siempre y cuando sean los mismos autores y la misma categoría en un solo trámite. De igual manera se debe entregar el comprobante. Paso número 2. Llenar por duplicado la solicitud de registro de obra o RPDA-01. En caso de ser más de un autor, se deberá llenar también la solicitud de registro de hoja, siendo una hoja anexa, o RPDA-01-A1, con los datos del coautor o coautores. Paso número 3. Realizar 2 ejemplares de la obra y grabarlos en un CD, identificados con el nombre del autor o autores y el título. Paso número 4. Entregar 2 copias de tu identificación oficial y de los coautores si es el caso de que haya alguno. Si la obra es inscrita bajo algún seudónimo, se deberá entregar la documentación dentro de un sobre cerrado con los datos de identificación del autor. Estos son algunos consejos. Llevar un registro con el folio correspondiente a cada certificado. Esto te ayudará a evitar muchos problemas a largo plazo, ya que sabrás exactamente la fecha y el número de folio que tienen tus obras registradas. Si alguna de tus canciones será grabada por alguien más, se recomienda que la registres con un certificado individual, porque para posibles trámites legales te será más fácil identificarla con un folio único, y así poder compartirlo con quien hayas registrado más de tus canciones anteriormente. Debes tomar en cuenta que la resolución del trámite tiene un plazo de 15 días hábiles a partir de la admisión de la solicitud, pero si te es de carácter urgente, se puede hacer un registro en express de autor, acudiendo a la oficina de Indautor para que ese mismo día te sea entregado tu certificado. Si no vives en la Ciudad de México, puedes acudir a las oficinas de las delegaciones federales de la SEP o puedes enviar los documentos a las oficinas del Indautor, con una guía prepagada para la devolución de tu registro. Cuando se tengan alrededor de 2 obras registradas, puedes afiliarte a la Sociedad de Autores y Compositores de México, la SACM, donde podrán ayudarte a la recaudación de tus regalías y te representarán en aproximadamente más de 100 países. Nota: es posible que algunos de los pasos o la atención en las oficinas estén sufriendo modificaciones derivadas de las acciones tomadas para el control de la pandemia. Es por eso que se sugiere consultar más información dentro de la página del Indautor. Ahora pasaremos al registro de un programa de radio y televisión. ¿Qué tipos de obra incluye? Informativos, culturales, divulgativos, deportivos, dramáticos, educativos, musicales, boletines informativos, diario hablado, transmisiones deportivas, culturales, de espectáculos, educativos, dramáticos y programas de televisión. ¿Qué documentación es requerida para el registro de estas obras? Primero que nada, debe presentarse un escrito libre de solicitud dirigido al Director General de Radio, Televisión y Cinematografía. Este deberá incluir el nombre o la razón social de la persona física o moral interesada, nombre y duración del programa, domicilio para recibir notificaciones, número telefónico, documento con el que se acreditan los derechos para la transmisión de los programas que pretendan transmitir, las siglas de la estación, el lugar de transmisión y la firma autógrafa de quien promueve. Entre estos documentos también deben estar los documentos originales, que principalmente es el CURP del representante legal. En caso de ser la primera vez que se presenta el trámite o existan modificaciones del acta constitutiva, deberá presentar el acta constitutiva a las modificaciones a la misma y al poder notarial. ¿Cuáles son los costos de esto? Por el trámite y estudio, la autorización anual al concesionario o permisario de un servicio de televisión abierta por cable de señal restringida terrestre o satelital ronda entre los 11,170 pesos.
Por el trámite y estudio, y en su caso, la autorización anual al concesionario o permisionario de un sistema de televisión abierta por cable de señal restringida terrestre o satelital para transmisión o distribución de México, el costo ronda entre los 1,000 pesos. Por el trámite y estudio, y en su caso, la autorización anual para la transmisión o distribución en México de programación originada, desarrollada o proveniente del extranjero en radio, ronda entre los 610 pesos. El trámite puede ser realizado de forma presencial o incluso en vía telefónica. Registro para obras pictóricas o de dibujo. Algunas de las obras que se pueden registrar en Indautor son pinturas, dibujos, grabados, fotografías, carteles, esculturas, obras derivadas de arte, arte aplicado, artesanías artísticas, arte digital o en línea, videoarte, cómics, novelas gráficas e historietas. Y estos son algunos requisitos específicos que se deberán hacer al momento de registrar la obra. Se aportará con la solicitud. Para la escultura se aportarán 3 fotografías, siempre que sirvan de plasmación tridimensional de la obra. Dibujo y pintura. Se aportará una copia o fotografía que permita su completa identificación. Un grabado. Se aportará una copia o fotografía que permita su completa identificación. Cómic. Se presentará un ejemplar o copia de la obra. Obra fotográfica. Se presentará una copia en papel o de manera digital de alta resolución. Obra plástica no incluida en los apartados anteriores. Se aportarán 3 fotografías o infografías que sirvan de plasmación tridimensional de la obra. Podrá presentarse una descripción por escrito que facilite la identificación de la obra y los gráficos necesarios con la escala gráfica de referencia. En todos los casos, al dorso de las fotografías o copias ha de hacerse constar el título de la obra, al igual que el nombre y apellidos del autor, y deberán presentarse debidamente encuadernadas o encarpetadas. Para las colecciones, las obras de dibujo y pinturas, así como las obras fotográficas, pueden estar expuestas por varios dibujos o pinturas o bien fotografías, que presenten una homogeneidad temática que permita calificarlos como una sola obra. Todos ellos deberán ser homogéneos con respecto al tipo de soporte, las dimensiones de la obra y el material y la técnica empleados, y también deberán llevar todas las obras presentadas el mismo título que coincida con el que se indique en la solicitud y en la portada de la obra. A continuación yo les presentaré los costos y la vigencia que tienen los derechos del autor. Para empezar, quiero aclarar que tanto el costo como la vigencia varía depende del tipo de trámite que estemos realizando. En el caso de los derechos patrimoniales, llegan a durar hasta 100 años. Estarán vigentes durante la vida del autor y 100 años después de su muerte. En el caso de que cuente con coautoría, se contará a partir de la muerte del último coautor. En la página del Indautor oficial se puede encontrar una lista de trámites que ofrece y se presenta una descripción del trámite, el fundamento legal con el que cuenta o en el que está basado y el monto por concepto de pago de derechos actualizado al 2023. De igual manera cuentan con un catálogo nacional en el que puedes buscar el trámite que deseas realizar y te aparece una serie de pasos a realizar. También te aparece información adicional para considerarlo, quiénes pueden realizar el trámite, la vigencia y el costo que tiene ese trámite. A continuación yo les presentaré algunos de los más importantes o los más comunes. Primeramente tenemos el registro de obra literaria o artística. Esta es utilizada para tener la seguridad jurídica como autor y o como titular de los derechos patrimoniales de tu obra, ya sea literaria o artística. El monto por este trámite es de 324 pesos. Seguido de eso contamos con el registro de contratos de derechos de autor. En este se
utiliza para inscribir ya sean actos o convenios o contratos que modifiquen, confieran o extingan los derechos patrimoniales que se habían declarado anteriormente. Tiene un costo de 1,703 pesos. Como tercer punto tenemos el registro de poderes y mandatos en derechos de autor. Esta es más utilizada para personas morales, en el caso de organizaciones o instituciones, y es utilizada para inscribir los poderes y los mandatos otorgados a los miembros de esta sociedad de gestión colectiva. Tiene un costo igualmente de 1,703 pesos. Como cuarto ejemplo tenemos a la solicitud de reserva de derechos al uso exclusivo, con la modalidad de personajes ficticios o simbólicos o humanos de caracterización, nombres artísticos y denominaciones de grupos artísticos. Esta es utilizada para la protección de las características tanto físicas como psicológicas y el nombre de un personaje, o bien utilizada para la denominación de un nombre o un grupo artístico. Es una de las más utilizadas, ya que con esta el autor o el creador de dicho personaje puede reclamarlo como suyo, y tiene un monto de 5,070 pesos. Por último tenemos la solicitud de renovación de los plazos de protección que amparan los certificados de reserva de derechos al uso exclusivo. Esta viene ligada con el trámite anterior que presentamos, ya que es utilizado como renovación del trámite anterior. El trámite anterior no lo mencioné, pero tiene una vigencia de 5 años. Los primeros 3, tanto de registro de obra literaria o artística, el registro de contratos de derechos de autor y el registro de poderes y mandatos, no tienen una vigencia específica, es decir, que son derechos patrimoniales que llegan a durar hasta 100 años. Pero en el caso del cuarto, es reserva de derechos al uso exclusivo, ya en la modalidad de personajes ficticios o simbólicos o los nombres artísticos de grupos artísticos. Este tiene una vigencia de 5 años y este último es para la renovación de esa vigencia. Este de igual manera dura 5 años y también es aplicada para otro tipo de trámite que es de difusiones y publicaciones periódicas. Ese tiene una vigencia de 1 año y se tiene que estar renovando, si así lo deseas. Entonces, este último tiene un monto de pago de 2,652 pesos. Y a todo esto, ¿en dónde puedo asesorarme en materia de derecho de autor? El Instituto Nacional de Derecho de Autor cuenta con un sistema de información al público usuario denominado InformaAutor, el cual se contacta ya sea por teléfono o bien puedes acudir al módulo de información que está ubicado en la planta baja del instituto para aclarar cualquier duda o para que te guíen en el proceso de hacer tu trámite. En pantalla tenemos la dirección, que es Instituto Nacional de Derecho de Autor Puebla 143, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, con código postal 06700, en Ciudad de México. Cuentan con un horario de atención al público de lunes a viernes de 9:30 a 14 horas. Cuentan con 2 números de teléfono. El primero es 55 36 01 82 10. El segundo es 36 01 82 16. Y también cuentan con un tercero para marcar del interior de la República sin costo, 822
83-400. Puedes utilizar cualquiera de las dos alternativas para informarte y asesorarte, ya sea llamando o bien, si te queda al alcance, acudir al módulo de atención para recibir una información más personalizada de tu caso o del trámite que deseas realizar. Siguiendo con los ejemplos, tenemos uno en particular que es El Orgullo Proficio. Esta es una obra literaria, la cual fue publicada por Jane Austen en 1813. Ese mismo año, ella vendió los derechos de autor a Thomas Egerton. Si bien no perdió su propiedad intelectual, sí esos derechos. Y así, Thomas recibiría las regalías de tal obra. No fue hasta aproximadamente 1923 que éste perdió sus derechos de autor y pasaría a ser de dominio público. Desde entonces se han realizado diversas adaptaciones, ya sean tanto literarias como audiovisuales y musicales. Mickey Mouse. Este es el ratón más famoso del mundo, creado por Walt Disney y siendo un ícono y símbolo de la compañía de animación. Este apareció por primera vez en 1928. Bueno, en Estados Unidos el derecho de autor dura máximo 95 años. Así que el próximo año, que es 2024, pasaría a ser de dominio público, como lo han hecho otros personajes ficticios. Sin embargo, se tiene la teoría de que Disney todavía podrá reclamar dichos derechos. ¿Cómo se llevan a cabo los temas anteriormente vistos en la vida real? Dentro de nuestros hogares podemos encontrar todo tipo de material amparado por derechos de autor, como libros, aplicaciones, CDs, revistas, entre otros. En el caso de los libros, tanto el texto está protegido por derecho de autor, así como los gráficos de la portada y de las páginas. Estos los utilizamos al momento de realizar investigaciones, trabajos, tareas, entre otras cosas, para los cuales necesitamos recolectar información de distintas fuentes, y debemos darles el crédito a estos autores, escritores, compositores, etc., ya que si no les damos el reconocimiento que se merecen, estaríamos plagiando las palabras de dichos individuos. Para terminar, voy a contestar algunas de las dudas más frecuentes sobre los derechos del autor. Una de las más frecuentes es ¿qué se puede hacer si la obra está siendo reproducida sin el consentimiento del autor? Lo primero que se tiene que hacer es acudir con abogados especializados en derechos de autor. Ellos son quienes se van a encargar de evaluar si realmente se está cometiendo una infracción a los derechos de autor, y si es así, van a proceder. Bueno, si tienes registrada tu obra y aún así se está utilizando sin tu autorización, lo que se hace es que se procede iniciando un proceso legal, o sea, una demanda, para impedir que tu obra se siga utilizando sin tu permiso. Y en su caso se da una recompensación pues económica de aquellas personas que estuvieron utilizando pues la obra sin tu consentimiento. Otra duda de las más frecuentes es si se puede proteger un programa informático, es decir, un programa de cómputo o una aplicación móvil por derechos del autor. La respuesta es que sí, la Ley Federal del Derecho del Autor sí protege los programas de cómputo o programas informáticos, así como cualquier otro tipo de software, ya que son considerados como obras literarias. Estamos en el INDAUTOR, Instituto Nacional de Derechos de Autor de la Secretaría de Cultura. Como sabemos, la Secretaría de Cultura trabaja todos los días para garantizar el derecho a la cultura, es decir, a los creadores, a los artistas y por lo tanto también a las audiencias. Primero les quiero hablar del servicio en línea. Este servicio, por supuesto, está abierto a las 24 horas del día, los 365 días del año, y lo pueden hacer desde casa, desde una oficina. Solamente registran la obra. Tienes que acreditar tu pago de 300 pesos, anexar un ejemplar de la obra y obtendrás el certificado de registro de la misma manera, en línea. Por otro lado, también el INDAUTOR ofrece el servicio Express. Este está funcionando los días martes y jueves de 9:30 a 12 del día. El límite de obras que pueden registrar en una sola visita son 3 y ustedes se van ese mismo día con el registro de la obra.
Las obras que se pueden registrar son obras literarias, revistas o publicaciones, nombres de personas o grupos dedicados a actividades artísticas y también personajes de caracterización ficticios o simbólicos. En ese papel, el indautor tiene una responsabilidad muy clara de poder ofrecer un servicio ágil, sencillo y rápido para poder registrar las obras artísticas y culturales de los creadores de México. Gobierno de México.